Bueno, bienvenidos a un exitoso ciclo que por título Nuevas Interpretaciones de la Historia Nacional. Esta es nuestra segunda conferencia. Contamos con la presencia muy distinguida de Rodrigo Martínez Barax. Para quien no lo conozca, voy a leer una muy breve síntesis. Es doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, también del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Profesor de la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Sus principales líneas de investigación son Michoacán en el siglo XVI, Orígenes del culto mariano en México, La conquista de México, Historiografía lingüística y bibliográfica. Entre sus libros pueden mencionarse La secuencia tlaxcalteca, Orígenes del culto a Nuestra Señora de Ocotlán, publicado en el año 2000. Convivencia y Utopía, el gobierno indio y español de la ciudad de Michoacán, 1521-1580, por el Fondo de Cultura Económica. Caminos Cruzados, Fray Maturino Giberti, en Peribán, por el Colegio de Michoacán, en el 2005. La perdida, relación de la Nueva España y su conquista, de Juan Cano, publicado por el INE en el 2006. La Biblioteca de mi padre, México Conaculta, 2010. La edición de Al calor de la amistad, correspondencia 1954-1984, de Octavio Paz y José Luis Martínez, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el 2014. El largo descubrimiento del Ópera Medicinalia, de Francisco Bravo, publicado por Conaculta en el año de 2014. Pues vamos a escuchar con mucha atención tu conferencia y muchas gracias por haber hecho un espacio aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos ustedes de estar aquí esta tarde con nosotros. Me da mucho gusto ver a algunos de ustedes y estoy realmente muy agradecido con Manuel Ramos, jefe, que es director de este Centro de Estudios Históricos de Historia Mexicana con Carso, y a Enrique Flores Cano por haberme invitado a darles esta conferencia. Y vean ustedes, ellos me invitaron a dar una conferencia sobre Hernán Cortés y el choque de dos mundos. Y acepté darla, por supuesto, es algo que me interesa, pero les pedí que por favor mejor le cambiaran al título de Hernán Cortés y el encuentro de dos mundos. En realidad las palabras no son lo de menos en historia, las palabras no son conceptos, las palabras pues transportan cosas y en realidad, ¿sí? Sí, a ver si así está mejor. Es que siento, bueno, disculpen ustedes. Y pues bueno, choque, ciertamente el descubrimiento y la conquista de América fueron un choque, ciertamente fueron un encuentro, pero al sugerir el cambio a Hernán Cortés y el encuentro de dos mundos, lo que yo quería era atraer la discusión mexicana sobre el significado de la conquista de México a la discusión que se abrió en 1992, o los años que se aproximaron a 1992, sobre el encuentro de dos mundos. Entonces, es esta discusión, es este significado que se le atribuye a esta fecha que yo quisiera mostrarles aquí, que resulta particularmente fértil aquí en México, ahora precisamente que se aproximan otros quintos centenarios, como ustedes saben. Como que no estamos muy conscientes, después del quinto centenario del encuentro de dos mundos, después de los centenarios de la conquista, el bicentenario de la revolución y el centenario y el bicentenario de la independencia, pues como que nadie se le ocurre que vayamos a celebrar o que vayamos a conmemorar el quinto centenario de la conquista de México. Nosotros los mexicanos, como ustedes saben, tenemos un problema
con México, con Hernán Cortés, no lo queremos, pensamos que fue un asesino, que vino a destruir, en fin, no sentimos ninguna afinidad con él, y sin embargo, la conquista de México fue una fecha tremendamente importante de la historia de México. Tal vez, a mi modo de ver, es una fecha vital que de alguna manera significa una verdadera revolución en la historia de México, una revolución, me atrevería a decir, más compleja, más completa, más amplia, más irreversible, aún que las revoluciones de independencia, que la Reforma, que la Revolución Mexicana, y más bien siento que estas revoluciones, este ciclo de las revoluciones burguesas, como les llamó Enrique Semo, solamente son inteligibles, solamente se entienden en la perspectiva de larga duración que abren estas fechas fundacionales, que son 1492 para el continente americano y pues 1519 para México propiamente dicho. Les digo, estas fechas son buenas para comenzar a aprovechar esas circunstancias para reflexionar sobre la historia de México, digámoslo así, desde la larga duración, no solamente en los acontecimientos inmediatos, sino en esta larga duración. Vean ustedes, el año que viene, 2017, se cumplen ya 500 años de un momento fundamental del descubrimiento de México, la llegada de Hernández de Córdoba en 1517 a lo que se creía que era la isla de Yucatán. Pues como curioso comienzo el descubrimiento, puesto precisamente cae en un equívoco, no le dieron vuelta a la supuesta isla, no se dieron cuenta que es una península, pero ahí comienza realmente el primer contacto más fuerte de los españoles con México, ahí comienza ya el descubrimiento de México. En 1518, o sea, ahora 2018, también vamos a poder conmemorar la llegada de Juan de Grijalva al puerto precisamente que bautizó con el nombre de San Juan de Ulúa. Uluacan, Ulúa después se comenzó a decir, pero originalmente era Ulúa, como lo dice Fray Bartolomé de las Casas. 1519, llega Cortés, comienza la conquista de México. 1520, 2020, pues la noche triste, cantidad de cosas vitales que sucedieron entonces, y 1521, 2021, la caída de Tenochtitlan. Realmente pueden ser fechas que pueden llevar a una inteligente conmemoración. ¿Y por qué me interesa atraer esta conmemoración del 5º centenario de la conquista de México a la conmemoración que sucedió hace 25 años del 5º centenario de lo que iba a ser del descubrimiento de América? Les platico un poco. Pues yo creo que muchos de ustedes recordarán que en los años 80 del siglo pasado, Miguel León Portilla, nuestro gran historiador, fue designado para encabezar la Comisión Mexicana para celebrar el descubrimiento de América. Él aceptó, por supuesto, pero con su amplia perspectiva y su inteligencia que sabe ir al grano de las cosas, propuso un cambio, no celebrar el descubrimiento de América, vamos a conmemorar. ¿Ven la diferencia entre celebrar una fiesta, celebrar, o conmemorar? Hacer memoria juntos, pensar entre todos sobre un acontecimiento. Conmemorar, no el descubrimiento de América, conmemorar el encuentro de dos mundos. Este ya es una idea interesante, como van a ustedes ver, y que tiene un potencial analítico, tanto a nivel americano como a nivel mexicano, que resultan vitales. El 5º centenario del encuentro de dos mundos. Y tuvo muchos problemas don Miguel con esta proposición, acuérdense. Historiadores como Silvio Zavala decía, bueno, con razón, en el siglo XV, en el siglo XVI, los documentos dicen la palabra descubrimiento, aunque con un significado diferente. Otros autores, pues Edmundo O'Gorman se peleó a muerte con León Portilla, hasta se salió de la Academia Mexicana de la Historia por esa pelea, porque como ustedes recuerdan, Edmundo O'Gorman había escrito un libro que se llama La Invención de América. Después muchas gentes criticaron que no se hablara del encubrimiento de América, que no se hablara de la destrucción de las civilizaciones americanas, etcétera, etcétera. Pero resulta que este concepto de encuentro de dos mundos tiene un potencial analítico que precisamente explica, le da sentido a todos estos acontecimientos destructivos y a otros muchos más que sucedieron a partir de entonces. Es curioso que alrededor de
de la proposición de Miguel León Portilla se haya dado un conflicto tan grande precisamente con el otro gran historiador mexicano, Edmundo O'Gorman. Porque si ustedes recuerdan, un momento muy importante en esta discusión fue el libro de Edmundo O'Gorman, La Invención de América, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 1958. Ahí no solo repite lo que de alguna manera ya todo el mundo sabe, que bueno, propiamente Cristóbal Colón no descubrió América, en la medida en que pues sí llegó a tierras americanas, pero nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Él siempre pensó haber descubierto otra cosa. ¿Qué es lo que pensó haber descubierto? Un camino nuevo hacia Asia, navegando hacia el occidente. Y en eso, pues no supo que había descubierto otro continente. Y lo que destaca Edmundo O'Gorman en esta perspectiva antipositivista, historicista, de Edmundo O'Gorman, es que la historia no debe de estudiar los hechos, como cosas, como hechos inertes, sino que lo que importa no es el hecho físico de que Cristóbal Colón llegara en 1492 a unas islas antillanas, sino que lo que importa es la conciencia que él y todos sus contemporáneos y generaciones de esos años fueron entablando un proceso colectivo digamos, de descubrimiento colectivo de esta realidad de que el mundo no está compuesto solamente por tres continentes, esta trinidad, digamos, de Europa jerárquica, Europa, Asia y África, sino que hay un continente más. Este es un proceso colectivo. Y es muy curioso porque en la revista América Indígena, precisamente, que dirigía Manuel Gamio, Miguel León Portilla publicó en ese mismo año, en 1958, una reseña del libro de Edmundo O'Gorman, de La Invención de América, y dice, y totalmente positiva la reseña. Realmente lo que le interesa a Miguel León Portilla como a O'Gorman es la conciencia que tienen los seres humanos de los procesos que se viven. Como ustedes saben, nosotros no actuamos en función de cómo las cosas son, sino que nosotros actuamos en función de cómo percibimos a la realidad. El elemento subjetivo es vital y esto lo comparte plenamente Miguel León Portilla con Edmundo O'Gorman. Pero lo que muy audazmente hace Miguel León Portilla es decir, bueno, muy bien, estudiemos el proceso colectivo mediante el cual los europeos se dan cuenta que América es otro continente, pero estudiemos también el otro proceso, el proceso colectivo mediante los cuales los habitantes originarios de América, los mal llamados indios, pues perciben a los españoles, perciben el mundo del que viven, perciben este nuevo mundo del que se dan cuenta que forman parte. O sea, así nació en Miguel León Portilla, en este año de 1958, lo que él llama la perspectiva de la visión de los vencidos, porque precisamente el siguiente año va a publicar Miguel León Portilla con Ángel María Garibay, su maestro de náhuatl y de historia, va a publicar su gran libro Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, donde aprovecha las traducciones del padre Garibay del Códice Florentino, del Códice de Tlatelolco, para dar a conocer los textos en náhuatl sobre la conquista. Ya conocíamos los textos en español de los diversos conquistadores, Cortés, Bernal, Gómara, etcétera, sobre la conquista. Ahora podemos tener también la otra visión complementaria, que puede tener sus deficiencias, sus defectos, efectivamente son indios, pero son indios españolizados, son indios europeos, pero ya comienza esta doble perspectiva. Entonces, como se dan cuenta, este es un poco el trasfondo intelectual que está detrás del concepto de Miguel León Portilla del encuentro de dos mundos. Es importante en este encuentro la visión que van generando los indios, los españoles, los diferentes indios, los diferentes españoles, las diferentes mezclas entre ellas, los negros, de este proceso colectivo. Y hay elementos para estudiarlo, porque descubre Miguel León Portilla, siguiendo a su maestro Ángel María Garibay, que existen documentos en lengua indígena, que existen gran cantidad de documentos en náhuatl, que existen documentos en quiché, que existen documentos en mixteca, etcétera, etcétera, en maya, que permiten realmente tener esta visión indígena del proceso. Entonces, hay esta parte que es muy importante en la noción Miguel León Portillesca del encuentro de dos mundos. Y él dice claramente, el encuentro de dos mundos no es un concepto, es nomás una idea fértil para investigar que abre una serie de perspectivas de investigación.
Y particularmente una de ellas la encuentro en un libro publicado pocos años antes de 1992 de dos historiadores norteamericanos, mi muy querido maestro James Lockhart y Stuart Schwartz. Schwartz de Yale y Lockhart de California, de Los Ángeles. Y este libro se llama Early Latin America, y América Latina Temprana, y al analizar este momento del descubrimiento, sí habla claramente de dos mundos. Pero ¿cuáles son estos dos mundos que se encuentran en 1492? Mucha gente automáticamente dice España y México, España y las Antillas, etcétera, o España y América aún, pero no es solo eso. Los dos mundos que se encuentran son el viejo mundo y el nuevo mundo. El viejo mundo no es solamente España, no es solamente Europa, es Europa, Asia y África. Estos tres continentes que a lo largo de milenios habían estado, como ustedes lo saben, conectados en una mutua interrelación a través del Mediterráneo. El nuevo mundo es América. Estos son los dos mundos que entran en contacto en 1492, el nuevo mundo y el viejo mundo. Y mucha gente, ya ven que pues mucha gente se ofende con eso, que nos digan a nosotros el nuevo mundo, porque nosotros somos nuevos y ellos son viejos, etcétera. Pero la mera verdad es que sí, nosotros somos nuevos y ellos son viejos. Como ustedes saben, el ser humano pues más o menos se creó en África, hace quién sabe cuántos cientos o hasta millones de años, se expandieron de África a Asia y África hace cientos de miles de años, hace 100,000 años o por ahí, y los seres humanos pues vivieron en Europa, Asia y África durante tanto tiempo, antes de que por fin, ya muy recientemente, pasaran a América. Más o menos cuando, en un momento, la fase Wisconsin de la última glaciación, que sería hace 30,000, hace 20,000 años. Es muy poco comparado con los cientos de miles de años o más que llevaban los hombres viviendo en el viejo mundo. Entonces, como que sí se justifica, francamente, esto del viejo mundo y nuevo mundo, y no solo se justifica, sino que tiene consecuencias muy importantes sobre el ser americano, sobre el ser prehispánico de América, sobre el ser colonial, sobre el ser conquista de México y de América, como lo vamos a ver ahora a continuación. Viendo estos dos mundos que entran en contacto en 1492, lo que Lockhart y Schwartz dicen es que, bueno, entran en contacto estos dos mundos y tratemos de ver las grandes diferencias y las grandes similitudes. Las similitudes primero. Pues bueno, en ambos mundos, en el América y en Europa, Asia y África, en ambos mundos pues vivían seres humanos, agricultores y que seres humanos y que vivían de la caza y de la recolección, y que en ambos mundos, de manera autónoma, desarrollaron la vida agrícola. Se desarrolló pues la llamada revolución agrícola. Esto es un paso muy importante. Ya ven que en algún momento hubo gentes que dijeron que el paso a la agricultura en el nuevo mundo pues se debió a una influencia del viejo mundo, pero no, sabemos que la transición a la agricultura en el nuevo mundo fue en Mesoamérica y en los Andes, fue autónoma, y que también se dio igual que allá. Eso sucede, y tanto en el nuevo mundo como en el viejo mundo, la agricultura dio lugar a una vida sedentaria, a una intensificación de la agricultura y a la formación de civilizaciones propiamente, o sea, unas ciudades mantenidas por agricultores que son capaces de pagar un tributo gracias a su agricultura intensiva, y en estas ciudades viven reyes, viven nobles, viven sacerdotes, viven artistas, viven artesanos, viven guerreros, sobre todo muchos viven esta gente mantenida. Eso es algo común también al nuevo mundo y al viejo mundo. Y por cierto, en el nuevo mundo y en el viejo mundo por igual, también había esta gente que no había llegado supuestamente a la fase agrícola propiamente, lo que en el viejo mundo llamaban los bárbaros, y lo que en el nuevo mundo, pues al menos los mesoamericanos llamaban chichimecas. Entonces había todas estas características comunes que no harían demasiado grave las consecuencias del encuentro de dos mundos. Pero si uno se fija en las diferencias, afloran pues dos diferencias fundamentales entre los dos mundos que se pueden resumir en dos. Uno, la diferencia tecnológica, y dos, la diferencia epidemiológica, las enfermedades.
La diferencia epidemiológica es pues muy perceptible. Ya saben ustedes que gracias a las investigaciones de los historiadores de la escuela de Berkeley, Cook, Bora y Simpson, se calculó más o menos que la población mexicana en 1519 era de 25 millones y que bajó a más o menos 1 millón en un siglo y medio. O sea, una catástrofe tremenda, mucho peor aún en las islas, porque son calurosas y húmedas, y en estas islas pues las epidemias prácticamente destruyeron a la población indígena. Pues como ustedes saben, en las islas hoy en día no hay mestizaje español indígena, hay un mestizaje, sí, español negro, por los negros que llegaron a reemplazar la población indígena desaparecida. Algo parecido pasó en las costas del continente americano y en el altiplano, en México, en el Perú y en otras partes, sobrevivió más o menos como el 95% de la población. Esto, ya ven que muchas veces, aún en medios supuestamente serios, todavía se maneja un poco esa idea de que los españoles llegaron a México y fueron unos genocidas, que hubo un genocidio en América, o sea, una voluntad deliberada de los españoles de destruir a la población que se encontró acá. Ahora, pues cada vez se sabe más que, por supuesto, los españoles no tenían ninguna intención de destruir a la población indígena, puesto que, al contrario, les interesaba cristianizarla y, en primer lugar, explotarla, aprovecharla para enriquecerse, para sacar oro y plata de las minas, para hacer empresas en base a la fuerza de trabajo indígena. Para nada tenían los españoles la intención, la voluntad de destruir a la población indígena, y cada vez más en el caso concreto de la conquista de México se aprecia la voluntad de Hernán Cortés de ganar por medio de la negociación en la medida de lo posible. Pero bueno, esto por supuesto que no solo fue así. De tal modo que a partir de estas investigaciones se llegó a la conciencia de que la causa fundamental de esta catástrofe demográfica del 95%, la catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad, se debe no a la violencia de la conquista, no solo a la explotación, que también pues fue terrible y que también mató mucha gente, pero fue sobre todo a las enfermedades que trajeron los españoles, contra las cuales los habitantes de América no tenían defensas. Este es el argumento al que se llegó bastante bien, sobre todo a través de un artículo de Bora, pero ¿por qué no tenían defensas los habitantes de América contra estas enfermedades del viejo mundo? Porque no las conocían, de modo que, pero ¿por qué no sucedió lo contrario? ¿Por qué no sucedió que las enfermedades del Nuevo Mundo resulten a su vez letales para los conquistadores y que se mueran por enfermedades que pescaron aquí? Y no hubo ninguna. Entonces hubo esta diferencia epidemiológica que pues ha provocado pues bastantes problemas a los historiadores, que no se entiende muy bien por qué no se desarrollaron tantas enfermedades aquí. Bueno, la cosa ya, la discusión se ha entendido un poco en el sentido de que, bueno, en el Viejo Mundo, los habitantes del Viejo Mundo, y a partir de las comunicaciones que se fueron tejiendo entre las diferentes regiones, entre Europa, Asia y África, pues poco a poco las enfermedades se fueron socializando. Cuando una enfermedad llega por primera vez, provoca efectos pues muy graves, muy letales, y poco a poco a lo largo de generaciones las poblaciones van generando anticuerpos contra ellas. Este es un proceso colectivo que se da en el Viejo Mundo, que pues la última epidemia de peste, por ejemplo, que hizo estragos en el siglo XIV, la última epidemia de peste fue en Marsella, 1720, porque ya la gente adquirió defensas. En fin, este es el proceso que se da en el Viejo Mundo, pero el paso de los habitantes y de todas estas, y de algunas de estas enfermedades del Viejo Mundo al Nuevo Mundo se da, como ustedes saben, por el estrecho de Bering durante la glaciación, se da por tierra, caminando, y bueno, si pasan los hombres y pasan animales, debemos suponer que también pasan enfermedades. Pero bueno, puede uno suponer que pasando por ese refrigerador del estrecho de Bering, en ese momento, pues yo creo que no van a pasar muchas enfermedades tropicales y aún de las zonas templadas. Esto ya explicaría que por el estrecho de Bering no hayan pasado muchas enfermedades del Viejo Mundo, que por lo tanto no van a desarrollar los habitantes de acá anticuerpos contra ellas. Esta se llama como quién sé qué, screen hypothesis, algo así, y en internet he estado viendo que ahora se ha desarrollado muchísimo en la historia biológica.
Eso ha sido magnífico y ya no están tan seguros de esta hipótesis que yo les acabo de exponer. A mí se me hace demasiado lógica como para aceptar las precisiones de estos biólogos y solamente se los planteo en esos términos para que ustedes mismos hagan sus propias investigaciones que ya se pueden hacer muy bien en Internet. Otra explicación muy importante de la diferencia, digámoslo así, para ponerlo entre comillas, de la superioridad bacteriológica de los españoles sobre los indios del viejo mundo sobre el nuevo mundo, es que algunas enfermedades se desarrollaron en el viejo mundo debido al contacto de los agricultores con el ganado mayor y el ganado menor. La vida de rancho provoca que ciertas enfermedades muten y se vuelvan letales, se vuelvan enfermedades humanas. Y en México, precisamente, no se dio eso, porque por alguna razón, que pues, precisamente ahora les quiero comentar, no se dio, pues no hubo ganadería propiamente, no hubo caballos, no hubo burros, no hubo vacas, no hubo toros, no hubo ovejas, no hubo porcinos, etcétera. Cabras tampoco, etcétera. Entonces, bueno, por un lado está este elemento fundamental de los dos mundos. Ahora entendemos por qué esta diferencia bacteriológica entre los dos mundos transformó al descubrimiento y a la conquista en una terrible catástrofe poblacional, que es la que se vive a partir del siglo XVI, todo el siglo XVII y buena parte del XVIII y XIX en varias regiones más marginales conforme van llegando las epidemias. El otro elemento, la, digámoslo así, superioridad o desfase tecnológico de América con respecto al viejo mundo. Sobre esta, o sea, pues hay varios elementos que se pueden aducir, que si la rueda, que si la escritura, que si los metales, etcétera, etcétera, etcétera. Un desarrollo tecnológico que no es solo que no se dio, sino como que no querían que se diera. La gente no iba del 1, 2 al 3, sino iba del 1 al 2 y del 2 al 1 y del 1 al 2 y del 2 al 1. Hay varios antropólogos, historiadores, filósofos como Octavio Paz que sí destacan el viejo mundo, la Trinidad, 1, 2, 3, que se vuelve un nuevo 1 hacia un nuevo 3 y este regreso. Hay algo de peculiar aquí. Pero respecto a esta desfase tecnológico, se dijeron varios elementos. Uno es que el nuevo mundo es más chico que el viejo mundo, menos gente, se inventan menos cosas. Menos gentes, menos bien comunicadas, las invenciones no interactúan entre sí y por lo tanto generan menos desarrollo tecnológico. Yo creo que son elementos que más o menos son ciertos, un poco la orografía accidentada de América, o por ejemplo, consideren ustedes, la civilización mesoamericana nunca tuvo mayor conciencia de la civilización andina, no se conocieron. Hubo por ahí contactos, pues, probablemente, pero no es que tuvieran conciencia, no hay la más mínimo registro de un contacto entre una parte y la otra. Compárenlo ustedes con el viejo mundo, donde existe el Mediterráneo, que conecta Europa, Asia y África, y los conocimientos se comparten por todos lados. Esta es una parte de la discusión que se veía hace un tiempo, pero también hay otros elementos que se deben de ver, que tienen que ver con sencillamente el momento en que comienza la agricultura en el Nuevo Mundo. Vean ustedes, la agricultura comienza en Egipto y en Mesopotamia como en 8000 antes de Cristo. Comienza en la India, en China, como en 6000 antes de Cristo. Y comienza en Mesoamérica, en los Andes, como 3000 antes de Cristo. O sea, más o menos 3000, 4000 años después. Este es un hecho objetivo. Y por supuesto, ya se imaginarán ustedes que esto no tiene nada que ver con la mayor inteligencia o capacidad o lo que sea de la gente. Sencillamente, como ustedes se dan cuenta, a partir del paso por el estrecho de Bering, los seres humanos llegaron a un mundo de animales y de plantas que había sido intocado por el hombre. Había cantidad de plantas que no habían sido depredadas, había cantidad de animales que pudieron ser cazados, de modo que los seres humanos que habitaron América no tuvieron la menor prisa de... Sí, claro que sí. ¿No se oye muy feo así? Bueno, disculpen ustedes. Los habitantes de América no tenían la menor prisa de desarrollar la agricultura, puesto que pues, vivían en este paraíso intocado por el hombre que pudieron aprovechar. De modo que, fíjense ustedes, qué larga fue la revolución agrícola en Mesoamérica. Un antropólogo, un arqueólogo, Richard McNish,
se puso a estudiar en el valle de Tehuacán la secuencia de la evolución del pequeño teocintle de este tamaño al maíz normal ya propiamente domesticado por el hombre. Este es un proceso que comienza en 7000 a.C. y que culmina en 3000 a.C. Hay una lentitud que tiene que ver con la peculiaridad misma del maíz, de la domesticación del maíz e ir desarrollándolo así, pero también tiene que ver con que los complementos alimenticios de los seres humanos a través de la cacería y de la recolección, pues no ofrecían ningún problema. Entonces esto ya explica que la revolución agrícola sucedió mucho después en el Nuevo Mundo que en el Viejo Mundo, con otra peculiaridad. Fíjense ustedes, desaparecieron los antepasados de los caballos, de las vacas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por ahí se ha dicho que por cambios climáticos. Pero ¿por qué habría cambios climáticos en América que los desaparecieron y no en el Viejo Mundo también? ¿Qué pasó allí? Mucha gente piensa que fue la desaparición por la acción depredadora de los cazadores. Hablaron de lo buena que eran las puntas Folsom, pero no creo que eso haya sido tanto la explicación, sino sencillamente que estos animales de América habían vivido durante millones de años en América sin conocer seres humanos que llegaron de pronto. O sea, no tuvieron tiempo de desarrollar el instinto de huir de nosotros. De modo que los agotaron, los depredamos. Ese es uno de nuestros orgullos americanos. En este paraíso en el que vivíamos, destruimos todos esos animales y cuando comenzó la agricultura pero sin ganadería. La gran excepción, como ustedes saben, son las llamas del Perú. Pero aparte de eso, pues no muchos más. Entonces, ese es muy peculiar. Mientras que en el Viejo Mundo está el complemento agricultura, ganadería, en América tenemos el complemento agricultura-cacería. La cacería no desaparece y va a seguir presente en la cosmovisión, en la religión, en los sacrificios humanos. Aún se podría decir que en la antropofagia está presente esta dualidad agricultura-cacería que prevalece en América. Y esta agricultura sin ganadería, pues imaginen, sin caballos, etcétera, vean todas las consecuencias tecnológicas que van a hacer que el desarrollo tecnológico americano vaya a ser, pues sí, mucho más lento que el del Viejo Mundo, lo cual, pues de manera radical, transforma el descubrimiento de América y la conquista de México en una verdadera revolución tecnológica, en primer lugar. Ya entienden ustedes algunos de los elementos de esta diferencia tecnológica, que es muy importante considerarlo, no implica una superioridad humana. Sobre todo ahora nosotros lo podemos decir, en este momento en que la tecnología es tan maravillosa, hace tantas cosas maravillosas y realmente nos podemos interrogar si somos mejores seres humanos, si somos más inteligentes, si somos más sabios, si vivimos mejor. Esta, digamos, superioridad tecnológica no tiene nada que ver con una superioridad humana, civilizacional o de ningún otro tipo. Sencillamente es un desarrollo humano, histórico, que tiene que ver con elementos ecológicos elementales, como que sencillamente América fue poblada muchos cientos de miles de años después del poblamiento humano del Viejo Mundo. Así, de manera sencilla, nos permite entender esta diferencia tecnológica y que transforma a descubrimiento de 1492 a la conquista de México en 1519, les digo, en una verdadera revolución tecnológica, o más bien nos ayuda a entender dos cosas. ¿Por qué cuando llegaron los españoles a México, ellos nos conquistaron de manera obvia y fácil, no solamente a los mexicanos, sino pues a toda América? ¿Y por qué nosotros, que éramos pueblos guerreros y muy valientes y toda la cosa, no nos subimos a sus barcos y fuimos y conquistamos España y Londres y todo? ¿Por qué no? Esto en parte se explica por esta diferencia tecnológica, en el caso particular de la tecnología militar. Obviamente no es el único elemento que está presente en el resultado de la conquista, porque ellos nos ganaron a nosotros y ¿por qué nosotros no les ganamos a ellos? Pues por esta diferencia tecnológica, pero también está este otro elemento que esta diferencia tecnológica de miles de años, pues porque hay que decirlo, los mexicas, los
incas vivían en cierta medida en la edad de piedra, en una peculiar civilización que estaba en la edad de piedra. En fin, esto pues obviamente que transforma al descubrimiento y la conquista en una gran revolución, por lo tanto también en todos los demás aspectos de la vida. Ya vimos una revolución bacteriológica y biológica, una revolución alimenticia, una revolución económica, cultural, religiosa, lingüística. Va a haber cambios en todos los aspectos de la vida, y estos son pues cambios que sí yo concibo que son cambios revolucionarios, pero no entendiendo la revolución como este momento de entusiasmo de unos cuantos años alrededor de una fecha, 1917, 1910, 1949, 1959, sino procesos amplios, procesos largos. Las grandes revoluciones, para ser profundas, tienen que ser pues, de larga duración y nos permiten realmente entonces entender este largo proceso que se da en el siglo XVI, que se da en el periodo colonial, que sigue en el siglo XIX y que sigue en cierta medida hasta nuestros días, y es algo sobre lo cual pues debemos de reflexionar. Y esto es particularmente importante para nosotros, como ustedes saben, como que en mucho de la personalidad del mexicano está esto que Samuel Ramos, recuerdan ustedes, en la psicología del mexicano hablaba del famoso complejo de inferioridad del mexicano, ¿verdad? Nosotros somos como los pobrecitos inditos, débiles y buenos, enfrentados a los españoles, malos, codiciosos, fuertes, superiores a nosotros, nos sentimos inferiores a ellos. Todavía cargamos con esta imagen del padre violador y violento y la madre violada. Todavía cargamos con estos fantasmas como el de la mujer traidora, la Malinche. De este tipo de cosas, el fantasma de que pues por mucho que ganamos acabamos perdiendo, como en la independencia, como con Cuauhtémoc, como hasta muchas gentes dicen que hasta en el deporte. En fin, hay una especie de psicología del mexicano que en buena medida se puede de alguna manera psicoanalizar y curar, para usar la palabra psicoanalítica, tomando en cuenta eso. Si nos ganaron, no fue porque tuvieran una civilización superior, no fue porque ellos fueran superiores, sencillamente se debe a una diferencia tecnológica, a una diferencia bacteriológica que nos ayudan a entender todo este proceso del que les estoy viniendo hablando. Y que es un proceso que además se va a complejizar todavía más, porque precisamente los españoles llegan a México en el siglo XVI. O sea, cuando se está viviendo a consecuencia en buena medida del viaje de Cristóbal Colón, que por fin que realmente provocó la globalización, la mundialización del mundo, esto fue permitiendo el avance del modo de producción capitalista. Realmente de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX son los siglos de esta secular transición al modo de producción industrial capitalista que implica la mayor aceleración de la historia y la mayor aceleración tecnológica de la historia que se conocía. De modo que a América le toca vivir no solamente los avances tecnológicos de los cuales había quedado rezagado durante mucho tiempo, sino vivir un momento excepcional en el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico y realmente vivir una revolución que se va a doblar de una segunda revolución ya en el siglo XIX, XX, que es ya no solamente, digamos, la integración al mundo español, sino que va a ser ya la transición propiamente de una sociedad agrícola manufacturera a la sociedad propiamente industrial, a la sociedad propiamente capitalista. Pero con la peculiaridad de que, por una casualidad, no fue el rey de Inglaterra el que le dio el sí a Cristóbal Colón. ¿Qué tal si le hubiese dado el sí Enrique VII a Cristóbal Colón cuando le fue a ofrecer su viaje? Y que hubiesen llegado, Cristóbal Colón hubiese hecho su viaje, pero no a nombre de los reyes católicos, sino del rey de Inglaterra. México sería New México, esta conferencia se las estaría yo dando en inglés, y debemos de preguntarnos como hipótesis contrafactual, ¿qué hubiese cambiado? ¿Se hubiesen portado igual los ingleses con los españoles? ¿Qué hubiese sido diferente? Muchos decimos, los ingleses mataron a los indios de Estados Unidos. Los españoles solamente los mantuvieron vivos para explotarlos. Probablemente los ingleses hubiesen hecho lo mismo, pues si había plata, si había indios, ¿qué los iban a querer matar? O sea, estas hipótesis contrafactuales nos ayudan a entender mejor las cosas.
pero da la casualidad que Enrique VII no aceptó el viaje de Cristóbal Colón, lo aceptaron los reyes católicos y la conquista se hizo a nombre de los reyes españoles. Y como se ha visto por circunstancias históricas peculiares de la Reconquista, España y Portugal eran entre los reinos de Europa, pues de los países más reacios a aceptar la modernización, el trabajo. Ya ven que despreciaban el trabajo, eran eminentemente feudales. Y esto hizo posible que hubiera una verdadera adaptación entre los rasgos tradicionales españoles y los rasgos tradicionales mexicanos. Por ejemplo, para los españoles era natural la diferencia entre nobles y campesinos comunes, entre nobles y comunes. Aquí también pues son los Pili y los Macehualtin. Para los españoles era normal vivir en pueblos, pues efectivamente en el periodo colonial los indígenas no dejaron de vivir en sus antiguos altépetl, en sus antiguos reinos o señoríos. En esto no hubo un cambio radical. Antes la conquista siempre habíamos sentido que había operado un cambio radical inmediato en la historia de México porque, por supuesto, habían destruido al imperio mexica. De modo que destruido el imperio mexica, pues no queda nada. Pues que no habíamos estudiado lo que había. El imperio mexica es un conjunto de reinos que se mantuvieron como tales. Los reinos van a ser la base de los pueblos de indios, de las parroquias, de las encomiendas, de los corregimientos, y estos se van a mantener a lo largo del periodo colonial. ¿Qué les puedo decir? Que el proceso de cambio que comienza a partir de entonces se debe de estudiar en su especificidad y que precisamente los quintos centenarios que están por poderse conmemorar, que espero mucho que se conmemoren ahora aquí en México, a partir del año próximo, 1517, cuando se conmemora la llegada de Hernández de Córdoba a la isla de Yucatán, espero que permitan pues un mayor estudio, un mayor conocimiento de Hernán Cortés, de la conquista misma y de todo el proceso que estamos viviendo desde entonces. Les pido una disculpa porque ahora me doy cuenta que de Hernán Cortés no les hablé mucho, pero bueno, creo que sí les hablé un poco del proceso histórico complejo que comenzó con Hernán Cortés. Muchas gracias. Aquí está. Bueno, felicidades, se ve que tiene usted conocimientos. Me agradó, creo que a todos muchos, que no necesita usted leer, tiene buena memoria y además tiene una forma de exponer muy clara. Tengo una duda que usted me la puede aclarar. Habló de dos mundos, el hispano y el indígena. Siempre he pensado, ¿por qué si Cuauhtémoc estaba vencido y apresado, lo ahorca o lo manda a ahorcar en las higueras Cortés? Hay dos versiones, quiero que usted me diga si alguna de estas son ciertas o si ninguna. La primera, que para demostrar Cortés el poder que tiene. La segunda, que porque aún vencido y apresado, tal vez quemado los pies, eso no se ha llegado a probar. Cuauhtémoc podía todavía tener una rebelión y como líder que fue o había sido, crearle un problema serio a Cortés, por favor. Pues sí, mucha gente considera que fue un grave error de Cortés haber matado a Cuauhtémoc en el camino a las higueras, porque realmente, pues todos recordamos ese episodio dramático que parece que sí sucedió así. Al final de la conquista, ya cuando cae Tenochtitlan, que capturan a Cuauhtémoc y él se acerca a Cortés, toma el cuchillo que traía Cortés y dice, toma el cuchillo y mátame porque yo ya cumplí con mi deber. Y Cortés dice, no, para nada, no te voy a matar, pues yo no vine a derrocarte ni nada, tú vas a seguir siendo Tlatoani de Tenochtitlan. Y esto pues va a ser algo muy importante porque si la Ciudad de México se pudo reconstruir, destruida que fue durante la conquista, ya ven que hubo que aplanarla, quitar
quitar los canales y destruir los templos y las casas para que pudieran funcionar los cañones y los caballos de los españoles. La ciudad estaba destruida y la reconstrucción de la ciudad quedó a manos de Cuauhtémoc. Y este caso de Cuauhtémoc fue uno entre tantos, o sea, la gran mayoría de los tlatoanis, de los diferentes altépetl, uno de ellos era Tenochtitlan, ahora Texcoco, Huejotzingo, etcétera, etcétera, cada uno de ellos por lo general habían sido restituidos a su cargo. Los españoles no tuvieron interés en quitar a ningún gobernante indígena de su cargo porque la explotación y el dominio de los españoles sobre los indios se dio a través de sus propias autoridades indígenas. Esto es fundamental, es lo que en la India, los ingleses llamaron indirect rule, el dominio indirecto. Los españoles dominaron a los indios a través de sus propios caciques. O sea, está equivocada esa noción de mural de Diego Rivera del español dándole de latigazos a un indio. No se los daba porque usaban a estos gobernantes como intermediarios, de modo que sí es extraño, se considera un grave error de Hernán Cortés de haber matado a Cuauhtémoc, camino a las Cibueras, como lo fue también haberse separado de Doña Marina. Parece que ya entonces todo comenzó a ir mal. Tal vez lo que pueda tener que ver es lo que usted mencionó, efectivamente, el temor a una rebelión. Tal vez como que Cortés estaba intuyendo que a los oficiales reales de la Real Hacienda, que había dejado como gobernadores en la Ciudad de México durante su viaje a las Cibueras en 1524, se estaban comenzando a pelear y que se iban a hacer fuertísimas disensiones y peleas a muerte y con tortura y con violencia, entre los españoles, que los indios iban a poder aprovechar para rebelarse contra ellos. Si iba a haber una rebelión de los indios, pues sería natural que Cortés haya visto necesario matar a Cuauhtémoc. Esta podría ser la explicación. Y es curioso cómo muchos mexicanos reaccionamos ante eso. Acusaron falsamente a Cuauhtémoc de haber querido urdir una rebelión. ¿Por qué falsamente? O sea, para el caso, a mucha honra que haya querido urdir una rebelión en 1524 y Cortés, y pues pagó con su vida pues su valentía. Pero en fin, esto ya es especulación, el hecho es que no sabemos realmente a fondo las causas, pero yo me imagino que debió ir por ahí la razón. Y también de que las cosas ya le comenzaron a salir mal a Cortés, después de subir hasta 1524, precisamente, 1525 ya mata a Cuauhtémoc. Gracias. Hola, profesor, buenas tardes. Yo hace ya algunos ayeres fui su alumno en la Nacional de Antropología. Sí. Bueno, Hollywood está preparando una película acerca de la conquista. No sé si ya se enteró que Steven Spielberg, que incluso la planean estrenar para justamente para el 2021, para conmemorar, bueno, una manera sería de verlo nosotros, conmemorar el 5º centenario de la caída de México Tenochtitlan. A mí lo que me preocupa es cómo puede una visión que sería anglosajona venir a perturbar un tema que es realmente muy, muy hiriente a la fecha para muchas personas, porque no es raro encontrar muchas personas que se asumen como indios muertos del siglo XVI, cuando la realidad con los indígenas mexicanos pues pasa ya por otras problemáticas. No sé usted qué opina acerca de la realización de esta película. Ajá. Pues no he sabido cómo va, pero seguramente va a ser magnífica. Y claro, nosotros los mexicanos, eso sí, de que no nos toquen la historia nacional y como bien dice Enrique Krause, nosotros los mexicanos tenemos el complejo de pinches gringos. Ya saben, ¿no? ¿Por qué? O sea, además, nosotros los mexicanos somos muy patrióticos y nos importa mucho nuestra historia, pero la gran mayoría de los mexicanos no conocen bien la historia, o sea, nos interesa mucho la historia, pero es una historia muy mítica, y cuando pues se cuentan las historias un poco de a de veras, pues hay tendencia como que a ofenderse, y que son ciertos campos que no hay que tocar, y cómo se va a meter un gringo en esto, pero al menos esta es una de las grandes ventajas que tiene México con la historia,
que no solamente hay magníficos historiadores mexicanos, sino que hay magníficos historiadores norteamericanos, ingleses, italianos, españoles, franceses, para mencionar a los más importantes, que realmente nos abren una cantidad de visiones sobre nosotros mismos. Si los historiadores, si solamente hicieran mexicanos la historia de México, tal vez el ambiente estaría mucho más enrarecido y prevalecería totalmente esta visión estatal de la historia, esta visión estatal que viene de la independencia, donde los liberales son los buenos, los conservadores son los malos, los españoles son los malos, los mexicanos nos liberamos del yugo, de la explotación. Esta historiografía que se renueva con la Revolución Mexicana, con la historiografía priista, donde el porfiriato es lo malo, la Revolución Mexicana es lo bueno, etcétera. Toda esta cosa, yo creo que es muy, muy sano que alguien inteligente como Steven Spielberg haga una película y bienvenida, si sirve esto para la reflexión, porque no se trata de otra cosa, no se trata de aceptar una verdad, pero reflexionar. Pero estoy seguro de que los historiadores norteamericanos de la conquista son magníficos. Hay, bueno, americanos e ingleses, hasta Hugh Thomas, Ross Hassig, los franceses, como, en fin, hay como Bernard Grünberg, Duverger, hay, de veras, esa es una gran suerte que tenemos en esta cura psicoanalítica del mexicano a través de su historia, que tenemos las visiones externas. Fíjense ustedes, México está mucho más estudiado por otros países que Estados Unidos. Estados Unidos hay magnífica historiografía sobre sí misma, no es que la critique, pero son sobre todo ellos. Son contados los historiadores mexicanos o franceses que hacen historia de punta de Estados Unidos. Entonces, el distanciamiento con respecto a ellos mismos es más difícil que en el caso de la historia mexicana. Entonces, lo que sí, bueno, esto es algo que permite que los historiadores, al menos, abrevemos esta historiografía internacional. Ahora, el otro salto mortal es el difícil, ¿no? De nosotros, los historiadores, a la gente, para que acepten ciertas verdades. Acuérdense, por ejemplo, el escándalo que se hizo en 1992 con los libros de texto gratuitos. Mucho de este escándalo fue sencillamente que fueron historiadores profesionales los que los escribieron y se les olvidaron un poquito los mitos y contaron la historia tal como la ven fríamente. Entonces eso sucede. Entonces, para ayudar un poquito a romper este hueco entre los historiadores y el mundo y la sociedad y la gente, pues yo creo que una buena oportunidad va a ser seguir aprovechando los quintos centenarios. El del descubrimiento, el de la independencia, el de la revolución y ahora el del descubrimiento y conquista de México. Es una magnífica ocasión para rememorar todo eso. Hay otra película buenísima también que los mexicanos odiaron, Apocalipto. ¿Se acuerdan? La de Mel Gibson. Porque cree que se atreve de hablar de todo eso, hasta hablaban en lenguas indígenas. Y a mí me impresionó mucho la cara de indiferente crueldad de los sacerdotes sacrificiales. No, que vienen los pinches gringos a hablarnos de que hacíamos sacrificios humanos cuando sí los hacíamos. Y sobre todo lo que a mí me pareció muy atinado de esa película es la diferencia entre la horrible vida ceremonial, sacrificial, de guerra y todo eso, y la vida de los campesinos. La vida buena de los campesinos en sus pueblos, que yo creo que es algo que debemos de reivindicar en el periodo prehispánico, en el colonial, en el altépetl, en el siglo XIX, y hoy en día que tenemos al campo tan maltratado. Entre el indio histórico y el indio vivo, entre nosotros sigue habiendo pues un problema dialéctico no resuelto en el ámbito social. Esto sobre todo porque en el siglo XIX se hizo el planteamiento de ver hacia atrás y victimizar al indio, pero tratando de olvidar absolutamente al que quería seguir viviendo como tal, y eso pervive hasta nuestros días, como sobradamente lo sabemos. ¿Cómo incorporar justamente a esta autorreflexión crítica al indio que quiera seguir compartiendo esa identidad y al mismo tiempo no seguir resultando un extraño dentro de su patria? Pues sí, porque
Cuando el padre Garibay y Miguel León Portilla comenzaron a señalar la importancia de los textos en lengua náhuatl y otras lenguas indígenas como fuentes históricas y literarias importantes, pues hizo un trabajo importantísimo ya de estudio sobre los indios de México, particularmente de los nahuas, que es la lengua que hablaba el padre Garibay y León Portilla, pero esta investigación sobre todo afectó a los indios prehispánicos. Por otro lado estaba el trabajo de los antropólogos, que estudiaban a los indios contemporáneos, y como que en medio quedó un hueco, que es algo de lo que usted está hablando, este hueco de lo que pasó entonces como que era muy común extrapolar entre cosas que se estudiaban en Sahagún y demás sobre la época prehispánica y lo que sucede en la actualidad. Bueno, en la actualidad es un decir, porque como ustedes ya se dieron cuenta, los trabajos de los antropólogos se han vuelto fuentes históricas, porque si un antropólogo me describe un pueblo en 1937, pues oigan, eso ya se volvió un magnífico documento histórico. Pero la cosa importante es que más y más los historiadores han ido llenando este hito. No solamente ya estudian a los indios actuales, los antropólogos, y a los indios prehispánicos, los arqueólogos y los historiadores, etnohistoriadores, lingüistas, sino que también ahora se estudia cada vez más a los indios del periodo colonial. Ahora cada vez más hay documentos, se estudian documentos en lenguas indígenas, particularmente el náhuatl, el maya, el quiché, el mixteca, para estudiar a los indios del periodo colonial y efectivamente pasar por ese tremendo siglo XIX, donde los liberales, que supuestamente son los buenos de la película, vinieron y les dijeron a los indios, oigan, bienvenidos, ustedes ya no son indios, ya van a ser ciudadanos, ya no van a ser propietarios corporativos de sus tierras, sino van a ser propietarios privados. Fíjense qué bueno, ya nos van a poder vender sus tierras por una bicoca y destruirse los pueblos indígenas. Entonces hay ese proceso de destrucción de los indios que se da en el siglo XIX que va a provocar pues una reacción indígena visible en una gran cantidad de rebeliones indígenas, mucho más terribles y terriblemente reprimidas en el siglo XIX que todas las rebeliones coloniales juntas. Y la más importante de esta gran rebelión indígena es la Revolución Mexicana, que precisamente forma parte de este momento, de este movimiento en el cual los indios, a los que ya se les dice que ya no son indios y que ya no tienen derecho a tener su propiedad corporativa de los pueblos de indios, no las pueden tener, pues va a haber este proceso que mi colega de la Dirección de Estudios Históricos, Leticia Reina, habla de una voluntad, un proceso de reindianización en el siglo XIX y que también explica mucho de la Revolución Mexicana, tal como lo explica también el propio Octavio Paz, ese proceso que está viviendo. Y precisamente, hablando de los indios del presente y de su reivindicación, está por supuesto la del subcomandante Marcos y del neozapatismo y la reivindicación de la autonomía de los pueblos indios, lo cual pues es importante y sin embargo no ha tenido la claridad, cuando menos en los medios, pero tampoco en la historiografía que se requiere, porque ¿qué quiere decir los pueblos de indios? ¿Qué quiere decir autonomía de los pueblos indios? Como ustedes saben, si estamos hablando de autonomía de los pueblos como etnias indígenas, esto es fatal. Imagínense si va a haber una autonomía de los mixtecas contrapuesto a lo de los amuzos, contrapuesto a lo de los triquis, contrapuesto a lo de los zapotecos, pues en 7 vamos a iniciar una lucha étnica. En cambio, si hablamos de autonomía de los pueblos indios, entendidos los pueblos como los antiguos altépetl transformados en pueblos en el periodo colonial, ya sabemos que son entidades semiautónomas y multiétnicas. En un solo pueblo podía haber gentes de varias etnias conviviendo. Esta era la unidad básica de la vida en el periodo prehispánico y sobre todo en el periodo colonial. Los indios no se sentían indios, tampoco se sentían purépechas o nahuas o mixtecas, esto no. Esto fue más bien invención de los antropólogos, historiadores que les dijeron, tú eres esto y tú eres lo otro. La gente se sentía miembro de un pueblo, miembro de un altépetl, y todavía más miembro de tal barrio, de tal pueblo. Este era su patriotismo. No tenían obviamente un patriotismo mexicano y un patriotismo novohispano.
el patriotismo de los indios era el patriotismo de los pueblos y este era el marco de su existencia. Entonces, esto de la autonomía de los pueblos indios, yo lo vería así, como la reivindicación de una forma de vida indígena campesina con propiedad corporativa de las tierras y de las aguas y un autogobierno indígena con gobernador, alcaldes y regidores en el Cabildo Indio. Eso es lo que pasó en la colonia y esto yo creo que es lo que está pidiendo el subcomandante Marcos con eso de la autonomía de los pueblos indios y no otra cosa. Es lo que pedían los indios en el siglo XIX cuando se rebelaron en esta revolución mexicana. Ya ven cómo la concebía Octavio Paz, revolución. Es como una rueda, va hacia adelante pero va hacia atrás para refundar la comunidad perdida. Ese es el proceso que sigue presente en respecto a los indígenas de México. Claro que también aún en el neozapatismo sigue presente esta famosa cosa de pobrecitos, nosotros los indios nos llegaron, nos explotaron, ahora nos deben de devolver lo que nos han robado. Sin duda, no es que lo niegue, porque de que los explotaron y que los robaron vilmente durante mucho tiempo, pues yo creo que sí fue así. Pero esta es la manera de salvar a los indios o de recrear una comunidad indígena donde se conserven lenguas y tradiciones y al mismo tiempo una capacidad empresarial que permita darles autonomía pues económica y tecnológica a los pueblos indios. O sea, no actuar con la lástima de pedirles perdón, sino más bien con la confianza de que se deben de integrar a un proceso moderno y no tienen por qué no serlo precisamente con la tecnología con la que se cuenta ahora. Pues vean ustedes los campesinos en Europa, pues es gente pues, perfectamente comunicada, perfectamente educada y no tiene por qué ser de otra manera aquí en nuestro país. Doctor, usted está abordando el tema indígena que creo que es de gran importancia para este país y para buena parte de América Latina. ¿Qué se oye? Bueno, ahora sí me oyen. Mire, seré breve porque creo que ya el tiempo se nos comió. Habla usted del tema de los indígenas. Me parece que sigue siendo vigente la problemática. Cambiamos el... Pégueselo bien. Bueno, sí, creo que está mejor. Me parece que sigue vigente la problemática y, lo interesante es que hay una tendencia, o más bien hay una propensión de los pueblos indígenas a oponerse al desarrollo, a no buscar el progreso material y social, digamos. Y estoy pensando ahorita en el sur de México, digamos, donde están ahorita todas las broncas de los educadores y de todo eso, está en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, que son los estados que tienen mayor densidad indígena. Conforme vamos ascendiendo hacia el norte y vamos a Monterrey, vemos que ahí no hemos oído hablar de maestros que se ponen en huelga, ni que hacen boicots, ni levantamientos. Entonces, como que va cambiando la mentalidad, la configuración cultural de la gente y al mismo tiempo está cambiando también el nivel económico. Digamos, si nos vamos de Aguascalientes para arriba, nos encontramos con que es otro escenario. Bueno. Vis a vis Oaxaca, por ejemplo, que está en los periódicos todos los días. Si nos vamos a Sudamérica, pues es lo mismo. La situación de Bolivia, por ejemplo, que tiene una población indígena bastante densa, tiene una tasa considerable. Creo que Brasil es lo mismo. No sé Perú cómo esté, pero hay muchos países por ahí. Pero si se va usted a Uruguay, no, pues ahí no hay indios. Y es un país que progresa y que tienen cultura y que avanza. Que hay algunos aspectos genéticos o algunos aspectos, simplemente culturales, que
contribuyen a tener ese atraso que no solamente se limita a América Latina. Hubo un año, no recuerdo cuál fue, unos 10 años, que se dedicó al estudio de los indígenas en el mundo. Y el encuentro es que todos los indígenas estaban atrasados. No sé si eso incluye a Bangladesh o parte de la India, en fin. ¿Tiene algún comentario? ¿Qué hay de fondo en ese atraso? No, en realidad no puedo decir mucho sobre eso, que pues, precisamente la conmemoración que sería bueno hacer de esta reflexión sobre la conquista de México en el marco del encuentro de dos mundos, sí nos puede dar algunos elementos para analizar lo que usted está mencionando, pero que no creo que tenga mucho que ver con lo genético. Yo creo que pues, todos somos gente igual. Lo que sí puede tener que ver es con algunos de los resabios más indignantes de la situación colonial, donde los españoles como conquistadores por su ubicación ganan más y los indios por ser indios ganan menos. De modo que el español, pues sin mayor esfuerzo se ubica, o sea, ganar más o ganar menos no es una cuestión de esforzarse en el trabajo, sino de ubicarse ahí arriba. Y eso no tiene nada que ver con ser indio o español o europeo, sino tiene que ver con una estructura política donde el que se acomoda arriba se aprovecha y los que están allá abajo, pues ahí se van a quedar por mucho que se esfuercen. Por eso realmente creo que ha sido positivo para muchísimos mexicanos que se van al otro lado, a Estados Unidos, y que ven un mundo donde pues hay una clara relación entre el esfuerzo y la ganancia y tener una mejor vida. Si me esfuerzo y soy honesto y todo eso, pues al rato ya más o menos voy a poder progresar. Aquí en México vivimos una situación por una estructura sociopolítica, económica compleja que habría que analizar, que hace que el que está arriba tienda a quedarse ahí arriba y el que está ahí abajo, por mucho que le haga, va a estar abajo, de modo que no va a ser un esfuerzo demasiado claro para ascender por medio del trabajo, sino tratar de acomodarse como cacique. Esta palabra que heredamos precisamente del periodo colonial. Cacique en taíno, en la lengua de las islas, quiere decir rey o reyesuelo, como decían los indios, y vean el caciquismo que presente está precisamente en México. Yo creo que esa conmemoración sí puede ser un marco importante para discutir este tipo de grandes problemas nacionales. La conmemoración, o piensen ustedes, la reforma educativa, lo que ustedes quieran. El hecho es tomar estos como pretexto para una reflexión honda sobre los problemas desesperantes que nos aquejan. Bueno, qué bueno que nos diste la conferencia. Planteo que hay posibilidad no de llegar tampoco al debate, ¿no? El tema, pues, de Cortés y los dos mundos, o el encuentro de dos mundos, bueno, se omitió, por ejemplo, la alianza que tuvo Hernán Cortés con la tribu o con la nación tlaxcalteca, muy importante. El hecho del encuentro con María Malitzin o Malinche, hija de un cacique, allá en Veracruz. Y aparte el aspecto de que Cortés evadió al gobernador ya establecido en Cuba, ¿sí? A Diego de Velázquez o Diego Velasco, ¿sí? Y bueno, pues ahí se plantea que se desobedeció y tomó las embarcaciones y fue por gente para venir a hacer la conquista, ¿no? Que prácticamente era el oro y que eran prácticamente las prebendas que le tenían que si le mandaban al rey, pues al grado de que él llegó a ser marqués, ¿no? El marqués del Valle, luego marqués de Antequera. Pues no sé si nos puedes platicar de eso. Aparte, Cortés, en sus orígenes, yo por ahí leí un libro que habla que él no fue feudalista, fue comunero. Entonces ya existía la comunidad o los grupos comuneros allá en España. No sé si nos puedes platicar al respecto. Digo, para pues adentrarnos un poquito más en la temática, ¿no? De Cortés. Sí, muy brevemente.
Pues efectivamente, cuando Cortés inició la conquista de México trayéndose muchos hombres de Cuba, pues venía como teniente de capitán del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y vio la manera de independizarse de él, y fue a través precisamente de la comunidad. Al llegar a Veracruz, precisamente, pues inventó Cortés, que tenía mucho el sentido de lo jurídico, de que la comunidad, o sea, el conjunto de los conquistadores y de los marineros, tomaran la decisión de poblar en Veracruz, o sea, de poblar fundamentalmente y de poblar fundando una villa, que como ustedes saben es la Villa Rica de la Veracruz. La comunidad decide la fundación de una villa y la comunidad designa de manera democrática un cabildo compuesto por alcaldes y regidores. Y de esta manera ya queda fundada la Villa Rica de la Veracruz. La villa que en la jerarquía de los asentamientos, de los poblamientos, de los pueblos españoles, está por encima de la aldea y por debajo de la ciudad, la villa, pero cuyo cabildo tenía autonomía en sí mismo para tomar decisiones. Una vez que la comunidad funda la villa, que la comunidad le da un cabildo a la villa, esta entidad política ya tiene capacidad de decisión. Entonces, ante el cabildo de la Villa Rica de la Veracruz, Cortés va a renunciar a sus cargos de capitán general y de justicia mayor de la expedición, cargos que le había otorgado Diego Velázquez. Va a renunciar a esos cargos y otra vez la comunidad, a través del cabildo, le va a volver a dar, por el nombre de la comunidad que quiere poblar, estos cargos de capitán y de justicia mayor de las nuevas tierras a las que habían llegado, que todavía no usaban la palabra Nueva España. Entonces, esta va a ser la manera en que va a lograr separarse de Diego Velázquez, a través de esto de fundar la Villa Rica de la Veracruz. Pero también es porque gracias a doña Marina, gracias a Malinche, no la Malinche, también ya había logrado entender la estructura contradictoria y compleja del Imperio Mexica, donde no solamente tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estaban dispuestos a aliarse con los españoles contra los mexicas, sino que también muchos señoríos que formaban parte de la Triple Alianza, como el señorío del Olutla, de donde venía doña Marina, siendo parte de la Triple Alianza, vivían una sobreexplotación a través del tributo, que incluía incluso hombres para ser sacrificados. De tal manera que había una gran insatisfacción entre los enemigos y entre los sometidos al Imperio Mexica, que aprovechó Cortés, no como una gran genialidad, porque no de otra manera se dio la guerra de reconquista en España y otras muchas guerras, eso de aprovechar las disensiones internas. Pero en el caso del finalmente frágil Imperio Mexica, esta estrategia pues va a darle magníficos resultados a Cortés. Quiero preguntarle qué opina usted de la opinión del doctor Miguel León Portilla de que la cultura prehispánica que le gusta muchísimo a él siempre lo dice, a mí me gusta mucho, pero es una cultura subjetiva de alguna manera, que llegó a la objetividad con esta fusión con la cultura española. Y bueno, yo investigué un culto sincretizado que es el de los concheros, entonces él me escribió un prefacio y está muy a favor de este mestizaje y de un culto sincretizado que es el culto de la danza azteca o de los concheros, ¿no? Entonces, si nos podría hablar un poquito de esto, de la cultura subjetiva de los indígenas y de prehispánico, y la cultura objetiva de los españoles, que bueno, le trajeron un nuevo horizonte, podemos decir, a esta cultura. Le enriquecieron según lo que piensa doctor Miguel León Portilla. Bueno,
pues, sin duda que Miguel León Portilla pues, es un gran conocedor de la cultura náhuatl y es realmente un gran defensor de todos los pueblos indígenas y tiene una gran vocación indigenista, que no cabe duda en él, y eso es lo realmente importante, porque México es diferente antes y después de Miguel León Portilla. Después de León Portilla, pues es posible que existan los zapatistas o los neozapatistas. Realmente a partir de Miguel León Portilla, México se siente mucho más orgulloso de la lengua y cultura, primero náhuatl, pero también de todas las culturas indígenas. Esto me parece que es sumamente importante, pero Miguel León Portilla no tiene un pelo de localista, ni nada. Él pues, le heredó a su maestro Ángel María Garibay Cá, que tradujo a los trágicos griegos, tradujo partes de la Biblia directamente del hebreo, y Miguel León Portilla, pues al mismo tiempo se ha puesto a estudiar varias otras cosas que van mucho más allá de lo meramente indígena prehispánico. Esta propia tendencia, vean ustedes, échenle un ojo un ratito nada más a los 50 volúmenes de los estudios de cultura náhuatl, que los pueden consultar en internet, que son de extensos, son 50 volúmenes que dirigió desde 1959 el padre Garibay y ya después Miguel León Portilla, para apreciar la amplitud de sus intereses y de su visión de la historia de México, donde por supuesto pues no acepta esta idea de que México ya era México en el periodo prehispánico, que México dejó de ser sí mismo durante el periodo colonial, como lo plantean los liberales y los priistas, y de que México nuevamente vuelve a ser sí mismo a partir de la independencia. No, para Miguel León Portilla, lo mismo que para Joaquín García Balseta, México no existía en el periodo prehispánico como tal, aunque sí le gusta usar la expresión el México antiguo. México tampoco nace en la independencia. México nace, como lo pensaba Joaquín García Balseta, en el siglo XVI. México nace precisamente con el contacto y el conjunto complejo de mezclas que se dan entre lo indio y lo español. México realmente es México a partir de este conjunto de mezclas, y en México, pues a partir de entonces nace el país como tal, con la capital en México, con su idioma español, con la religión católica, con la comida mestiza, con la cultura mestiza. En fin, este mestizaje es fundamental para la historia de México, y por eso este es algo sobre lo cual debemos de aprovechar estos centenarios para reflexionar. Siento que no contesté bien tu pregunta, pero bueno, déjame, te voy a tratar de pensar un poco más. Gracias. Yo más que pregunta les quiero platicar el trato que yo tuve con los sinacantecas de Chiapas, los ahora alzados con Marcos. Resulta que yo entré a UNICEF de voluntaria en una época en que estaba un representante de UNICEF en México, argentino, que se llama Bruno Ferrari. Cuando yo entré de voluntaria, entré precisamente porque sabía del trabajo que estaban haciendo con los indígenas de Chiapas. Entonces, me interesó muchísimo ver cómo los podíamos realmente ayudar. Él tenía la idea de que para poder ayudar a los niños, estábamos para ayudar a los niños, primero teníamos que ayudar a los padres, porque si no, ¿de qué otra manera iban a poder ayudarse a los niños, ¿no? Entonces, estaba un plan que se hizo muy bonito de trabajo, en que se les visitaba. Cuando yo entré, querían muchísimo a este señor Ferrari, pero para nada al gobierno. Que no hablara uno del gobierno de México, porque ellos decían que lo único que habíamos hecho era utilizarlos. Entonces, no querían saber nada y que jamás los habían ayudado. Cuando yo entré, este señor Ferrari ya había empezado el trabajo de enseñarlos a buscar algo para lo cual se pudieran mantener dignamente. Entonces nos fuimos, un grupo de señoras, llevamos a agentes especializadas, porque pues claro, viven en cerros,
y pues llueve todo el año. Y entonces, dado eso, sembraban y pues lo que obtenían era para vivir muy mal. Entonces se les llevó especialistas para enseñarles a trabajar las terrazas, les llevábamos semillas de frutales. Funcionó muy bien todo eso. Llegaron a vender sus productos hasta Tuxpan, a la capital, sí. Entonces, pues, nos apreciaban muchísimo. Encontré ahí cosas que yo siempre había oído decir, por ejemplo, que no se dejaban tomar fotos porque les robaban el alma, y cosas así que hablaban de los indígenas, de un indígena, pues, muy atrasadito, ¿no? Y no era así, no era así. Fueron gentes que trabajaron con muchísimo ahínco, les conseguimos unos tractorcitos rusos que había, poquitos, pero les conseguimos algunos. A las señoras, que ellas tejen, pues ya saben, sus ropas las tejen con sus aparatos especiales desde el tiempo de toda la vida, y les ayudamos mucho, les llevamos muchas cosas. Pero, desgraciadamente, como todo eso, yo estuve 8 años de voluntaria, no, más allá íbamos y veníamos, ¿no? Y viera usted qué gente tan trabajadora, tan amable, tan cariñosa, con tantos deseos de progresar. Pero la verdad es que no aceptaban ayuda del gobierno porque no tenían confianza. Y tienen un honor y un orgullo de su raza increíbles. Entonces, pues yo nomás les quería platicar las experiencias que yo tuve con ellos. Desgraciadamente, en UNICEF, como en todas las cosas, cambiaron al señor Ferrari y vino otra persona de otro país, y bueno, se acabó todo. Entonces ya, después, pues ya, hasta ahí quedó. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana.